Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en que a continuación presentaremos la inducción electromagnética. Pues bueno, ¿qué sabemos de esto? Hace mucho tiempo atrás, Faraday realizó un experimento, famoso Faraday. ¿Ya? ¿Qué hizo él? Él cogió, ¿verdad?, una fuente que produce corriente y la mandó. Aquí tenía un switch y tenía enrollado en un espiral, ¿verdad? El alambre, y del otro lado también tenía un alambre conectado de esta manera, así. Bueno, en la parte de acá tenía un galvanómetro. Ustedes saben, un galvanómetro es aquel que mide la corriente. Se estaban los valores de -10, acá 0, acá 10, así de esta manera. Entonces, Faraday en su momento se dio cuenta de que si él cerraba este switch, ¿verdad?, se producía una corriente de este lado. Aún así, este circuito no está conectado con este de aquí. Era raro para él. Era como que yo cierro uno, plum, y al inicio, apenas lo cierro, veo que se mueve la corriente del otro lado. Se quedó sorprendido. Entonces, ahí cuando volvió a ver, digamos que se produce la corriente para acá, se puso en cero de nuevo. Después unos segundos. Entonces digo, oye, ¿qué pasa? Entonces, apenas la volvió a abrir para volver a hacer el experimento, ahora la flechita del galvanómetro se movió hacia el otro lado. Ahí se asustó, parecía magia, ¿no? Parecía que esto que no estuviera conectado, por arte de magia, estuviera produciendo corriente del otro lado. No tenía sentido para él. Y cuando lo dejaba abierto, bueno, decía, bueno, ahí no está pasando corriente por aquí y no pasa nada. Y si lo cerraba, apenas lo cerraba, se veían la corriente en el otro lado, y después de un rato, obviamente, se volvía a mantener estable. Entonces se dio cuenta que se produce corriente solo cuando X, o sea, este X, este Y, solo cuando X se iniciaba o se detenía. O sea, cuando se comenzaba a funcionar o dejaba de funcionar. O sea, abría o se cerraba el switch, ¿no? Entonces, él concluyó, bueno, en esto, bueno, ese era su primer experimento, todavía no podía concluir nada, este era su primer experimento. Pero sí se comenzó a dar cuenta de que, bueno, había un campo magnético que se generaba y esto producía una femme inducida del otro lado, pero todavía no lo podía concluir. Entonces hizo un experimento 2. ¿Ya? Entonces, si hizo un experimento 2, este experimento 2 era de esta manera. Tenía un galvanómetro, ¿ok? Bueno, aquí como en antes, aquí hay 10, acá hay -10, y aquí hay un rango, acá está 0. Bueno, de esta manera, ¿no? Ya. Ya. Entonces, en su segundo experimento, ¿verdad? Él se dio cuenta que si acercaba a un imán, digamos, este es el norte y este es el sur del imán. Él acercaba este imán, lo acercaba dentro de esa espiral, el galvanómetro, se iba a producir una corriente de esta manera. Y el galvanómetro, ¡pum!, apuntaba hacia los 10. Entonces dijo, uy, qué raro. O sea, yo lo acerco y pasa eso. Entonces, digamos, este es su galvanómetro. Entonces, él lo tenía así, él lo iba acercando, ¡fum!, pasó esto. Entonces, él se detuvo, el galvanómetro dijo, oye, lo acerqué, pero y ahora no pasa nada, o sea, lo tuvo ahí. No pasa nada, ¿qué está sucediendo? Entonces, lo que sucedió fue que ahora apuntó hacia cero, o sea, no producía una corriente cuando él se quedó de esta manera. Y yo, qué raro, voy a volver a repetir voy a volver a repetir el procedimiento, dijo él, ¿no? Y entonces, como tenía que volver a sacar, ¿verdad?, el imán hacia abajo para volver a subirlo, acercarlo ¿verdad?, al galvano, al espiral, se dio cuenta que cuando él movió el imán hacia abajo, la corriente se movió hacia el otro lado y ahora el galvanómetro apuntó a -10. Entonces, él dijo, ok, yo estoy acercando, cuando yo acerco el imán, o yo alejo el imán, estoy produciendo una corriente, en este caso le hice corriente inducida.
Y se dio cuenta que todo esto tenía que ver con el campo magnético que generaba esto de aquí. Pero no era solo el campo magnético. ¿Por qué? Porque él dijo, ok, si yo lo dejo quieto, no está pasando nada, no, el campo magnético no está haciendo nada. Entonces, él se dio cuenta que se requería, digamos, por tanto, se dio cuenta que se requería un movimiento relativo para inducir fe. Se requería un movimiento relativo para inducir fe. ¿A qué se refiere con esto? Que ahora, si él dejaba un imán quieto y cogía esta... no tengo nada de esto. Bueno, cogía la espiral. Este es el imán. Puede ser, este es el imán. ¿Ya? Y él cogía la espiral y lo acercaba. Ahora también pasaba lo mismo. Era como que si le estuviera acercando el imán a él o esto se estuviera acercando a él. Era un movimiento relativo. Dependía de eso nada más. No solamente en el campo. Bueno, entonces viene y dice, ok, vamos a ver qué otro experimento sucede. Y él dijo, ok, vamos con el experimento 3. Que es lo más interesante, ¿no? Que ahora él estaba, ¿verdad? Él estaba, ¿verdad? Él estaba produciendo, tenía unos imanes. Bueno, estos son los imanes, ustedes saben, está dentro de un campo magnético, estaba un imán, y tenía un espiral. Ya tenía un espiral, así, varias vueltas. Y él comenzó y dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a ver qué sucede si ahora yo cojo esta espiral y la extiendo. Entonces, cuando él extendió la espiral, o sea, se le quedó esto aquí, cuando él extendió la espiral, ¿verdad? Apenas lo estaba extendiendo, o sea, apenas lo estaba, o sea, ya lo estaba deformando, se dio cuenta que se estaba produciendo una corriente. En este caso aquí, se dio cuenta, uy, no veo, se dio cuenta que se estaba produciendo una corriente, ¿verdad? Entonces se dio cuenta, ok, ¿qué estoy variando aquí? El campo lo tengo constante. Yo no lo estoy acercando ni lo estoy alejando. Yo solo acabo de deformar el área donde pasa. Entonces, con todo esto que le estoy diciendo, con todo esto de que estamos hablando de campo, de movimientos relativos, de áreas, campo, área, ya vemos que esto se acerca a algo, se acerca al flujo magnético. Entonces, vamos a especificar qué es el flujo magnético, ¿no? ¿Ya? Entonces, él se dio cuenta que también la fe inducida dependía del área, de la espira. Se dio cuenta que la fe inducida dependía del área de la espira. De esta manera, que era proporcional al flujo, al cambio de flujo que pasaba ahí. ¿Y qué era el flujo? ¿Qué era el flujo magnético para él? Pues bueno, el flujo magnético no es nada más, el flujo magnético o sea, no, es nada más que el producto punto entre el vector campo, producto punto el vector área. O sea que si nosotros tenemos un cambio, nada más vendría a ser de esta manera, ¿no? Siendo B constante, ¿no? Ahora sí. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, vamos haciendo cierta relación para acordarnos qué es flujo. Si nosotros tenemos flechas de flujo, de campo de flujo, perdón, de flechas de campo magnético, uy, casi escribo eléctrico, flechas de campo magnético, y yo tengo mi espiral así, de esta manera, bueno, vamos a hacerla, tengo mi espiral de esta manera, mi flujo, ¿verdad? El ángulo que forma entre el flujo y el área, ¿verdad? Este vector normal al área, es 90 grados. Y como es 90 grados, el flujo es cero. Si yo roto esto un poco, ahora el ángulo es de 45 grados, ¿verdad? Y el campo va a ser el vector este por el coseno de 45. Y si yo lo pongo directamente así, bueno, aquí se está formando un ángulo de 0 grados y el flujo va a ser el máximo. Ya. Entonces, sabiendo estos experimentos,
Faraday dijo de que, ok, que la FEM, que la FEM inducida era producida por un cambio del flujo. Muy bien, hasta ahí él dijo, ok, el flujo venía siendo por el área, por el campo, por el movimiento relativo, en sí por el campo magnético, como tenía un movimiento relativo a este. Entonces, para concluir, él ahí concluyó, ¿no? Su ley de inducción, la ley de inducción de Faraday. La ley de inducción de Faraday. ¿Qué concluyó él? Pues bueno, él concluyó que la FEM inducida era igual al negativo de la variación de flujo con respecto al tiempo. Cuando hablamos de flujo, estamos hablando de áreas y de campos. Y esto en un movimiento, o sea, en un tiempo. Que bueno, otros matemáticos los pueden expresar de una mejor manera. Así. ¿Ok? Putito es la derivada con respecto al tiempo, ¿no? Pero él no se dio cuenta de algo, él solo estudió, ok, ya, yo estoy produciendo una corriente inducida. Pero vino otro físico y se dio cuenta de que, ¿y por qué si yo lo acerco, la corriente apunta a 10, y por qué cuando yo lo alejo, la corriente apunta a menos 10? Él se comenzó a cuestionar eso. Ok, yo tengo la ley de Faraday. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué una va para el otro lado y otra para el otro? ¿Por qué la corriente va en este sentido acá y en este sentido para acá? Entonces, vino Lenz, la ley de Lenz. ¿Ok? Entonces, ¿qué se cuenta? Primero, ¿verdad? Que un cambio en el campo magnético producía, ¿verdad? Un cambio en el flujo. Y el cambio en el flujo producía una FEM. ¿Ok? Estamos bien hasta ahí. Y segundo, él se cuestionó, ¿verdad? La dirección. ¿Cuál es la dirección de la FEM? Bueno, él concluyó que la FEM inducida siempre se opone al cambio del flujo que lo produjo. ¿Cómo podríamos entender de mejor manera? El segundo campo, o sea, el segundo campo sería el de acá, el Y. El segundo campo se opone al cambio del primero. Y además, la corriente inducida produce un campo magnético de la bobina, produce un campo, la corriente inducida produce un campo magnético que la bobina intenta, uy, perdón, intenta mantener su estado inicial. ¿Ok? Con esto aquí, ¿qué se refiere? Con estos tres principios, ¿no? Que el segundo campo se opone al principio de la inducida. En sí, la conclusión más válida es esta aquí, que la bobina intenta mantener su estado inicial. O sea, la fe inducida de la corriente intenta mantener su estado inicial. ¿A qué se refiere con esto, que la fe inducida intenta mantener su estado inicial? Pues bueno, esto se refiere a que si yo voy a producir un campo en este sentido, la espiral, así por naturaleza, siempre quiere mantener como, ¿qué diríamos? Su estado de inercia, ¿ya? Lo mismo, cuando va un carro a velocidad y una persona va acá arriba, si este carro se choca, bueno, esta persona tenía el estado de inercia del movimiento y este sale disparado. Lo mismo pasa acá, siempre por naturaleza, siempre trata de mantener tu estado inicial. Eso es en sí como que la inercia, ¿ya? Entonces,
Para que entendamos esto de aquí, voy a borrar esta línea de campo, pero que no se borre todo, ya. Voy a dejar esto aquí. Si ahora yo estoy produciendo un campo magnético que yo lo estoy acercando, ¿verdad? Hacia él, entonces, ¿qué hará la fe inducida? Ahora, yo quiero un campo magnético que se oponga a él para que se haga en contra y se mantenga su estado inicial, que era que no generaba ningún campo. Entonces, si yo necesito generar un campo en este sentido, ¿cómo yo lo hago? O sea, yo veo que si yo, bueno, ya se acuerdan la ley de la corriente inducida por una bobina, perdón, el campo inducido, campo generado por una corriente en una bobina. Si nosotros ponemos nuestro pulgar en el sentido de la corriente, vemos que nuestros dedos van a enrollar, ¿verdad? Van a enrollar hacia abajo para que de esta manera se produzca ese choque y tengamos esta corriente de esta manera. Lo mismo va a pasar acá. Lo mismo va a pasar de acá. Si nosotros que estamos alejando el campo, o sea, el campo se está dirigiendo hacia esta parte, yo necesito una corriente que vaya hacia arriba, ¿ok? Porque yo tenía ahora un campo acá, ¿no? Ahora yo estoy alejando las líneas del campo, ahora yo necesito un campo que vaya en contra, que vaya para acá. Y si necesito un campo que vaya para acá, necesito enrollar mis dedos para mi pulgar en el sentido de la corriente y mis dedos enrollarlo dentro de la espiral, ¿ok? Pero déjame ver si no tengo ni una espiral por acá. No. Ya. Entonces, espero que se haya entendido esa parte de ahí. Ahora sí. Entonces, ya vamos a ver algún tip que les tengo ahí para entender más esta parte, ¿no? Entonces, qué se puede concluir en base a la ley de Faraday y a la ley de Lenz? Tres cositas facilitas. Formas de generar fe. Primera forma de generar fe, un cambio en el campo magnético. Yo cambio el campo magnético, yo varío el campo magnético, entonces yo voy a producir una fe. Segundo, un cambio en el área. ¿Se acuerdan? Cuando yo me voy a esto. Bueno, esto en sí lo relacionas como un cambio de flujo. Y tercero, un cambio en el ángulo. Como ya vimos, el flujo también, bueno, también relaciona el flujo, ¿no? Estas tres sí relacionan el cambio en el flujo. O sea, porque si yo tengo ahora un campo, por ejemplo, se dan cuenta de algo muy interesante. Si yo tengo ahora un campo magnético, un campo magnético, un campo magnético, un campo magnético, un campo magnético aquí, yo tengo, ¿verdad? Mi espiral, perdón, aquí, voy a dibujar mi espiral, ya. Y yo hago rotar mi espiral, el ángulo, el flujo del campo, ¿verdad? Esto hace variar el campo magnético. Entonces, de esta manera, yo puedo concluir que esas tres cosas pueden generar una fe inducida. ¿A qué se relaciona eso? A los transformadores, ¿verdad? Ya vieron esto de aquí, en el capítulo anterior, tenemos un norte, tenemos un sur, perdón. Ya aquí, bueno, estos están los colectores, si no me acuerdo mal cómo se llamaba, y yo hacía rotar esto en este eje. Entonces yo lo hacía rotar, y al hacerlo rotar yo estoy cambiando el ángulo, en base a un campo magnético constante. Estoy cambiando el área que atraviesa el campo, estoy produciendo un cambio en el flujo, y al producir un cambio en el flujo, tengo corriente. Ahora, tengo unos tips para entender esto de entender cuando se acerca, cuando se aleja un campo, es a veces muy complicado de entenderlo, pero bueno, tengo unos pequeños tips que nos ayudan bastantísimo a entender estos ejercicios de aquí. Por ejemplo, esto yo lo llamo la ley de Lenz, y yo lo llamo, no lo vayamos a hacer en examen, no lo vayan a escribir, solo es un truco para sus manos, regla de la mano izquierda para el campo, ¿ya? En sí a lo que me refiero es para el momento dipolar. Veremos hasta aquí, increíble. A ver, para el momento dipolar, sí. Esto es súper sencillo. ¿Qué pasa si se acerca el norte del campo? Depende, obviamente, del movimiento relativo. O sea, ¿a qué me refiero con movimiento relativo? Yo puedo decir que este es mi imán y yo estoy acercando esto de esta manera, o yo lo estoy alejando, o yo estoy acercando esto y yo lo estoy alejando.
yo lo que entiendo es que si se acerca el alambre, yo hago como un observador que esté quieto con respecto al alambre. Ya, como un observador no inercial, creo que se decía. O sea, yo me quedo mirando el alambre. Si el alambre se mueve hacia abajo, yo me muevo con el alambre. Yo quiero ver cuál es el movimiento relativo con respecto al imán. Eso es lo que a mí en realidad me interesa, o al otro que está produciendo el campo. Entonces, si se acerca un campo magnético, ¿verdad? En este caso vemos que se acerca el imán, este es el norte, digamos que este es el norte, se está acercando el campo magnético. Entonces, este es espiral. Uno diría, ok, el campo magnético ¿para dónde va? Apunta para acá, porque el norte siempre sale, viene hacia mí, ¿no? Entonces yo lo que les sugiero es que usen la regla mano izquierda. Entonces, si este es su espiral, aquí está su espiral, ¿verdad? Por regla mano izquierda, ustedes dicen, ok, voy a hacer el momento dipolar, que va a ser mi pulgar, va a ser el norte, va a apuntar hacia mí. Y como va a apuntar hacia mí, mis dedos van a enrollar en este sentido, a favor de las manecillas del reloj. De esta manera, puedo ver, ¿verdad? Que si aquí yo tengo un galvanómetro, va a apuntar hacia acá, hacia el negativo. ¿Ya? O sea, obviamente depende de cómo está esto organizado, ¿no? Pero de esta manera es así, ¿no? Si incrementa las líneas, las flechas de campo a mi espiral, puedo ver que se va a producir una corriente hacia mí. Ahora, el caso 2. ¿Qué pasa si se aleja un campo? ¿No, verdad? Entonces, si se aleja un campo, yo estoy estático, aquí está mi círculo. Si se aleja un campo, si se acerca, es como que si yo esté en mi espiral y estuviera acá. Se acerca, ¿no? Se acerca el campo. ¿Ok? Y si se aleja, ¿qué pasa? Pues, si se aleja, es como que yo lo estuviera alejando en la parte de atrás, yo estuviera alejando el campo. Entonces, mi FEN con la regla de mano izquierda va de esta manera, porque yo necesito apuntar para allá. El apuntar para allá va en contra de la manecilla del reloj. Entonces, bueno, ocurre esto. Ahora, va acá y yo estoy viendo el norte, pero ¿qué pasa si yo pongo el sur ahora hacia mí? Ahora, ¿qué pasa si en este caso, ¿verdad? Ahora yo tengo el sur apuntando hacia acá, ¿no? Recuerden que las líneas de flujo vienen así, ¿ya? Y yo estoy acercándolo. Entonces, como estoy acercándolo, pero estoy acercando en la parte trasera, ¿no? Es como que si yo, ahora el norte, ahora yo tuviera el espiral acá, yo estuviera el espiral más antes yo estaba estudiando de esta manera, cuando yo acercaba, si es el norte y mi espiral está enfrente del imán. Si ahora yo estoy en el negativo, o sea, el polo sur me apunta a la cara, ahora mi imán está frente a mí, o sea, delante del espiral. Entonces, yo voy a tener, lo que a mí me importa es el sentido del norte, o sea, es un momento dipolar. Entonces me di cuenta de que va a apuntar de esta manera, el norte, porque se va a estar acercando a este, entonces va a producir una corriente inducida en contra de la manecilla del reloj. ¿Y qué pasa para ahora cuando, bueno, eso pasa cuando se acerca? Ahora, ¿qué pasa si yo alejo el campo magnético, no? Lo mismo, ahora va a ser, yo voy a estar en sí, bueno, ahora, perdón, yo voy a estar acercando el campo positivo y va a estar de esta manera. Ahora, si yo lo alejo, ¿verdad? Me doy cuenta que yo, por la mano izquierda, voy a producir, ¿verdad? Si necesito hacer de esta manera, voy a producir ahora un campo en esta dirección, a favor de las manecillas del reloj, ¿no? Si se dan cuenta, bueno, este caso sería así, ¿no? Voy a producir un campo a favor de las manecillas del reloj, ¿ya? Porque estoy decreciendo ese campo. En un ejercicio ya veremos para entender mejor esta parte de aquí, ¿ya? Bueno, en sí, espero que le haya gustado el video, denle like y espero que se ayude. Gracias.